Amén. Pueden sentarse. Pues anoche celebramos el Día de Independencia, si no se dieron cuenta, ¿no? Aquí, ¿no? Estuvo muy bien la fiesta anoche. Y pues vimos ahí algo de convivio, algo de comunidad, de compañerismo. Y es básicamente el tema que vamos a tocar ahora. Este mes de septiembre estamos viendo cómo Dios transforma todo y que, como dice aquí, pues Dios cambia todo. Y pues ahora vamos a ver cómo la comunión nos transforma, cómo nos cambia la comunión. Entonces, vamos a leer para los que traen sus Biblias, vamos a leer en Hechos capítulo 2. Y para los que no traen sus Biblias, pues voy a explicar un poco acerca de lo que vamos a leer. ¿Ok? Hechos capítulo 2 es el capítulo que habla del nacimiento de la iglesia, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es otro nombre para la iglesia. ¿Ok? Y resulta que el Señor había dicho a sus discípulos antes de ascender al cielo que se quedaran ahí en Jerusalén. Entonces los discípulos se quedaron ahí en Jerusalén, no se fueron a otras partes. Y en el día de Pentecostés estaban ahí muy de la mañana orando en un lugar. Y como las 9 de la mañana cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Y pues ellos salieron a la calle y las personas, como era día festivo de los judíos, había mucha gente de otras partes ahí en la ciudad, de todas las naciones, dice. De hecho, versículo 5 dice, estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos procedentes de todas las naciones de la tierra. Entonces, pues había mucha gente ahí, pues gente que no era de Jerusalén. Y pues los judíos que llegaron ahí a Jerusalén, como dice que venían de muchas partes, pues no tenían mucho en común más que su fe en Dios. Pero todos tenían diferentes costumbres conforme a la región de donde venían. Supongo que tenían diferentes comidas también y pues muchas cosas que pues los hacían diferentes. Y no tenían mucho en común, en otras palabras. Entonces llegaron ahí y los discípulos de Cristo salieron a la calle y Pedro pues hablaron en lenguas ahí, pues las personas que venían de otras partes les entendían porque hablaban en lenguas, los idiomas que ellos conocían. Y pues empieza Pedro a predicar un mensaje. Dice que ahí las personas que oyeron ese mensaje se arrepintieron y pues recibieron a Cristo como su Señor y Salvador. Y dice en versículo 41 y 42 de capítulo 2 de Hechos, pues lo voy a poner aquí. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces aquí enfatiza las prácticas importantes lo que hacían ellos. Y déjame hacer un paréntesis aquí otra vez en cuanto al bautismo. ¿Cuándo se bautizaron? Ese mismo día. No lo pospusieron para otro día, para tomar un curso, para prepararse, para que se sintieran limpios. Cristo los había limpiado. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos
la oportunidad de bautizarnos, si realmente hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, es el momento, ¿ok? A la primera oportunidad, en otras palabras, porque yo sé que hay iglesias que enseñan que uno tiene que cumplir con varios requisitos para poder bautizarse, pero no es el ejemplo que vemos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Ese es un paréntesis. Bueno, entonces aquí menciona las tres prácticas fundamentales de los primeros creyentes. Y primero vemos aquí que dice que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Esto habla de la doctrina. O sea, ellos se fijaban en la doctrina sana. Entonces es importante eso, ¿de acuerdo? Sí, o sea, si no nos importa la doctrina sana, a lo mejor vamos a caer en una trampa más adelante. Entonces es importante eso. También dice ahí, habla de la oración. Es importante la oración. ¿Sí? Sí, es así como nos comunicamos con Dios y cómo Él responde a nuestras peticiones. Entonces eso aumenta nuestra fe. Entonces la oración también es importante. Pero aquí en medio hay algo que Dios pone igual de importancia con la sana doctrina y la oración. Y es la comunión, el partimiento del pan. O sea, el partimiento del pan vamos a manejar como un aspecto de la comunión, ¿ok? Hay algunos que a lo mejor no lo ven así, pero yo pienso que cuando hablamos de partir el pan es un aspecto de la comunión en general. ¿Están conmigo? Ok. Muy bien, entonces lo mantiene aquí como algo fundamental para los creyentes. Ahora, aclarando, cuando nosotros nos referimos a la comunión, muchas veces nos hace pensar en la Santa Cena. Obviamente hay una aplicación ahí de la Santa Cena, pero vamos a ver que la comunión abarca mucho más. O sea, se aplica en muchos otros sentidos aparte de simplemente la Santa Cena. ¿Ok? Entonces, también hablando de comunión, pues podemos referirnos a cosas como la fiesta que tuvimos anoche, como eso es la comunión cuando los hermanos se juntan y celebran. Y también tiene algo de eso, del compañerismo y todo. Pero otra vez, la comunión va mucho más allá. Entonces, vamos a empezar con esto de lo que es la palabra comunión en el griego. O sea, la palabra que se traduce a comunión en la Biblia. Y la comunión es la palabra koinonia. Yo creo que algunos de ustedes han oído esa palabra antes. Se refiere a eso de comunidad también, como somos la comunidad cristiana o Haces de Gracia, pues habla de esa comunión, la comunidad que existe. Pero también se traduce como compañerismo, participación y contribución en otras partes del Nuevo Testamento. Ahí, regresando a lo de Hechos capítulo 2, en versículos 45 y 46, dice así: todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. Entonces, a lo que voy con esto es que la koinonia va más allá de compartir las cosas espirituales. También se refiere a compartir cosas materiales, como ellos hacían en aquel entonces. O sea, compartían sus bienes para que nadie tuviera falta ahí.
¿Ok? Y básicamente, bueno, un versículo para como subrayar esto. En segundo de Corintios hay una parte ahí donde el apóstol Pablo invita a los corintios que ellos vivían en una ciudad muy rica, tenían mucha lana ahí, y él invitaba a los miembros de la iglesia a participar en una ofrenda para los pobres que vivían en Jerusalén. Entonces él, pues hay como 3 capítulos ahí donde él está hablando de esta contribución, esta coinonía, está hablando de la ofrenda que iban a enviar a Jerusalén. Y pues dice ahí que tuvieron a bien hacer una contribución para los hermanos pobres. Una contribución es la palabra koinonia. Dice, el privilegio de participar en este servicio para los santos. La palabra participar es la palabra koinonia en el griego. Y luego habla de, les da gracias por su generosa contribución para ellos y para todos. O sea, la palabra contribución ahí es la palabra koinonia. Entonces, vemos que esto de convivir, pues es una buena definición de la palabra comunión o koinonia, es compartir una vida en común. Entonces, esta comunión va más allá de simplemente bendecir los unos a los otros. O sea, habla de ayudar como se pueda, ¿verdad? O sea, en las cosas materiales, tanto como las cosas espirituales. ¿Ok? Tiene sentido eso, ¿no? Cuando estamos hablando de la comunión, no puedes decir que, hermano, me caes muy bien, te quiero mucho, y no ayudarle si tiene necesidad. Es básico, ¿verdad? ¿O no? Ok, pues espero que sí. Bueno, entonces, es compartir una vida en común. Habla sobre todo de una relación y no de las actividades que hacemos juntos. O sea, primero dice que tenemos comunión con Dios. O sea, tenemos una relación con Él. Y también habla de la relación, la comunidad, la comunión que tenemos con nuestros hermanos. Por ejemplo, en 1 de Juan 1:3 dice, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. O sea, el apóstol Juan está hablando a la gente ahí, pues quería tener comunión con ellos. Y dice, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces ahí Juan está mencionando la comunión horizontal con los hermanos y también la comunión vertical con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Entonces nosotros hemos entrado, espero que todos aquí pues que hayan entrado en una relación personal con Dios. Esa relación pues es por fe. Y habla de una amistad que tenemos con Dios. Cuando éramos antes sus enemigos, ahora somos amigos, los amigos de Dios. Entonces, cuando los judíos estaban reunidos en Jerusalén, pues no tenían mucho en común. Pero cuando recibieron a Cristo, Cristo mismo los hizo miembros de una sola familia, la familia de Dios. Llegaron a ser miembros de esa familia. O sea, también se conoce como el cuerpo de Cristo. Entonces, ahí es donde empezaron a compartir sus vidas, como dice aquí en capítulo 2, o sea, donde vendían sus propiedades y se ayudaban los unos a los otros. 1 de Corintios 12:13
dice así: de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres. ¿Ok? Entonces ya hemos llegado a ser miembros de un mismo cuerpo. Nos pertenecemos, se puede decir. Yo no te puedo rechazar. Hay un dicho en inglés, no sé si está en español, donde dice que no puedes escoger los miembros de tu familia. Sí, pues es una verdad, yo creo que en cualquier idioma. Uno no puede escoger a su familia. Y pues tampoco se puede escoger su familia en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Pues tenemos los hermanos que Dios nos da, ¿verdad? Son aceptables para Él, aunque pues te caen gordo a ti. Dios los ha aceptado y son miembros de su familia. Así que dice aquí que estamos unidos por esa relación personal que tenemos con Cristo. Somos miembros de la misma familia. Pero va más allá esta palabra koinonia, porque se usa también en el contexto de socios. O sea, por ejemplo, dice que Pedro era socio. O sea, Pedro era pescador, tenía su negocio como pescador. Y también Jacobo y Juan eran pescadores, pero la Biblia nos dice que eran socios. O sea, existía esa koinonia. Entonces, a lo que voy es que la palabra koinonia va más allá de una relación, o sea, aunque ese es fundamental. Va pues los socios tienen algo en común, ¿no? Tienen un propósito en común. Supongo que Pedro y Jacobo y Juan, Andrés también, aunque no está mencionado ahí, pero ellos fueron a pescar para compartir en las ganancias, ¿no? Como es un negocio. O sea, eran socios. Entonces, koinonia también se refiere a eso, de tener un propósito en común. En este contexto, nosotros somos socios en el trabajo de evangelizar, del evangelismo, de extender el reino de Dios. Tú y yo somos socios en eso, aunque primero somos familia. No se puede enfatizar de más la importancia de mantenernos en esta relación. Y es por eso que aquí en Oasis de Gracia no manejamos muchos títulos. O sea, como pastor, pues sí, es una función, pero esa no es mi identidad. Mi identidad ante Dios es Bruce. Y somos amigos, entonces me puedes decir Bruce. No tienes que decirme pastor, aunque no te voy a rechazar si lo haces, pero la importancia ahí está en la relación que tenemos, ¿verdad? Somos amigos, debemos ser amigos. No sé si somos amigos actualmente. Quiero ser tu amigo. Si te comportas bien conmigo, a lo mejor sí vamos a hacer. La palabra ahí también se traduce como coparticipantes pues compañeros en la misma empresa. ¿Okay? Entonces, nosotros estamos, más bien Dios nos ha puesto como trabajadores en su obra, en su negocio de evangelizar al mundo, de extender su reino, ¿no? Entonces,
somos amigos primero, pues primero con Dios y luego los unos con los otros, unidos con un propósito para glorificar a Dios. Amén. Ok. Y es por esa relación como familia, siendo un solo cuerpo, que la Biblia nos exhorta a que pongamos en práctica lo que se aman los unos a los otros. O sea, la Biblia habla a ver, unos a otros. En el griego es una sola palabra, se traduce unos a otros o unos con otros, pero en el griego es una sola palabra, alelón. Y pues habla de lo que es nuestro deber con nuestros hermanos en Cristo. Entonces habla ahí de aceptar los unos a los otros, de saludar los unos a los otros, de amar los unos a los otros, de animar los unos a los otros, estimular la fe los unos a los otros, servir los unos a los otros, someterse los unos a los otros, no juzgar los unos a los otros, hablar la verdad los unos a los otros, edificar los unos a los otros, orar los unos por los otros, vivir en paz los unos con los otros. ¿Ok? Y pues hay más de 50, pues hay como 100 versículos, pero 50 diferentes mandamientos ahí para nosotros en cuanto a cómo debemos tratar a nuestros hermanos en Cristo Jesús. ¿Cómo debemos considerarles a ellos? Colosenses 3:13, que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Ese es un buen comienzo, ¿verdad? De cómo tratarnos los unos a los otros. Y como digo que no podemos escoger a nuestra familia, pues tenemos que aceptar la familia que Dios nos ha dado. Ahora, formamos nosotros como creyentes, como personas que hemos confiado en Cristo, pues hemos llegado a ser parte de su cuerpo, miembros de su cuerpo. Y la Biblia nos enseña claramente que en vez de criticarnos y condenarnos los unos a los otros, debemos honrarnos los unos a los otros. Ese es nuestro deber con nuestros hermanos. No estamos tampoco en una competencia con las otras iglesias locales, o sea, que son nuestros hermanos en Cristo. Debemos honrarles a ellos también. Y es por eso que me agrada esta reunión los lunes, de reunirnos los miembros de varias iglesias ahí. Porque la verdad somos miembros de un mismo cuerpo en Cristo Jesús. Claro, esto no significa que tenemos que hacer la vista gorda con nuestros hermanos cuando caen en problemas, ¿no? O sea, el Señor dijo a nosotros, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. O sea, entonces el Señor tiene la libertad para disciplinarnos, para corregirnos. Entonces también en Cristo, en amor, pues tenemos ese mismo deber, mientras que sea en amor, pues de corregirnos los unos a los otros también. Porque sabemos como cuando lo hacemos con nuestros hijos, les corregimos con amor para su bien. Entonces, todo el mundo debe entender eso, ¿no? Pero
ahora quiero pues tocar ese tema más específico, o sea, eso de partir el pan, porque yo creo que es una parte fundamental para nosotros como cristianos en cuanto a la comunión. O sea, ya vimos que la Biblia nos enseña cómo debemos tratarnos los unos a los otros y básicamente se puede resumir en honrar los unos a los otros. Pero hay una parte que creo que es esencial para nosotros, especialmente en nuestra comunidad aquí de Oasis de Gracia. Y es esta parte de compartir o partir el pan. Es algo que viene de una palabra que está en el Antiguo Testamento. Es una palabra hebrea. Y es la palabra, shulchan. ¿Ok? Es la palabra, pues van a salir todos con una palabra nueva en hebreo. Shulchan. Es la palabra hebrea para mesa. ¿Ok? Ahora, en el tabernáculo y también en el templo, en el Antiguo Testamento, había una mesa ahí donde ponían 12 panes para cada tribu del pueblo de Israel. Y ese pan se llamaba pan de la presencia, porque estaba ese pan siempre en la presencia del Señor, estando ahí en el templo. Ok, y pues los sacerdotes lo podían comer una vez a la semana, o sea, ellos eran los únicos que podían comer de ese pan y tenían que reponerlo ahí. Pero la idea de esa mesa y ese pan era de compartir la vida o la relación con el Señor, de extensión de pues celebrar esa amistad con Dios alrededor de la mesa. ¿Ok? Y pues tomar de ese pan. El comer juntos los sacerdotes ahí, pues era un acto de comunión para ellos. Y más que comunión los unos con los otros, una comunión con Dios, porque era pues su pan en su templo ahí. Y era Dios dando una invitación abierta a ellos a convivir con Él, a entrar y tomar de ese pan en su presencia. ¿Ok? Ahora, es interesante que esta palabra shulchan es una palabra compuesta. Tiene dos raíces ahí. Shul y chan o chen. Son dos otras palabras en hebreo. Y shul es la palabra para lugar o lugar de. Y chen o chan, o sea, cabe mencionar que en hebreo no usan vocales, o sea, los vocales no son muy importantes. Son los consonantes que son importantes. Entonces, chan o chen es la palabra para gracia. Entonces, mesa quiere decir lugar de la gracia. ¿Están conmigo hasta ahí? Ok. Así que, eso es lo que significa mesa en hebreo. 40 años después de la crucifixión de Cristo, sabemos que destruyeron por completo el templo, el segundo templo. Y pues los judíos tomaron entonces la mesa familiar
como ese sulchan, ese lugar de la gracia. Y hasta la fecha, los judíos se celebran ahí alrededor de esa mesa. Es el lugar donde, conforme a lo que ellos enseñan y pues creen, es el lugar de la gracia, es el lugar donde se rejuvenecen, es el lugar donde se ríen, es el lugar donde reciben a los nuevos amigos y los viejos amigos también. Así que la mesa familiar es como un oasis de gracia. Es un lugar donde recibir la gracia de Dios. Y yo creo que cuando enfatizamos las reuniones que tenemos en casa, o sea, las células, los grupos de amor, no sé cuáles otros nombres hemos aplicado a esas reuniones en casa, o a veces no están en casa, están aquí, como aquí en el edificio, las mujeres los martes por la mañana. Pero esas reuniones siempre enfatizamos el aspecto de compartir alimentos ahí, como algo esencial, porque es en eso donde realmente el Señor se mueva. El Señor derrama gracia sobre nosotros cuando estamos reunidos en la mesa compartiendo. Y esto yo sé suena muy fácil, pero les quiero decir que hay algo profundo que sucede ahí en esa mesa. Así, quiero animar a cada uno de ustedes, si no está participando en una célula, que tome, pues que haga el esfuerzo para buscar uno. O sea, en la familia, pues a veces tenemos que tomar la iniciativa y te quiero animar que busques ahí una célula donde participar, donde recibir esa gracia. ¿Están conmigo? Ok, entonces yo estoy plenamente convencido que la iglesia va a crecer alrededor de esa mesa. Y no solamente en las reuniones de la célula, también en las reuniones familiares, pero la idea es que cuando nosotros como creyentes estamos reunidos en la mesa y que ofrecemos ese tiempo al Señor, que Él va a actuar ahí. Él va a derramar gracias sobre nosotros. Y pues vamos a recibir bendición ahí. Yo pues tuvimos unos amigos aquí la semana pasada, pues amigos, viejos amigos de hace, no sé, más de 30 años. Y en ese inter nos habíamos visto mucho, pero tuvimos tiempo ahora para ponernos al corriente con todo. Y me dio mucha tristeza saber de hermanos queridos que se habían divorciado y esas cosas, ¿no? Que muchos para mí, es como una plaga eso del divorcio. Pero una de las cosas también que me di cuenta ahí es que es común ahora, y no sé si esto es solamente en los Estados Unidos, porque ellos llegaron de allá, pero también creo que aquí, que los hermanos que han sido dañados, lastimados, no sé, algo les ha pasado en la iglesia. Y ahora pues ellos están bien con Dios, quieren a Cristo, pero no quieren congregarse. Pero yo creo que primero que hay un peligro en eso, que no es la voluntad de Dios. Creo que también vamos a perder lo que Dios quiere para nosotros. Si creemos en Dios, pero como ya no creemos en la iglesia. Porque hay una obra que Dios quiere hacer en nosotros.
que solamente puede suceder en el contexto de estar reunidos con los hermanos. Y muchas veces vas a ver que hay hermanos que no te caen tan bien, pero el Señor usa esa situación para hacer algo en ti. Yo creo que varios de nosotros podríamos dar testimonio de eso, de un hermano que no nos caía muy bien, que no podíamos ver, y el Señor, a través de las oraciones nuestras, cambió nuestro corazón, nos dio una nueva actitud. Es lo que el Señor quiere hacer en nosotros, y no se puede hacer si nosotros nos retiramos de su pueblo. ¿Ok? Entonces es como un aviso, más bien una advertencia ahí, de no ser uno de ellos, de aquellos que se retira del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Es interesante las palabras que usa el Señor en Apocalipsis 3:20. Yo creo que todos hemos oído este pasaje. El Señor dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. O sea, las palabras que el Señor usa ahí de cenar juntos, ¿no? De tener esa comunión, de partir el pan juntos. Yo creo que ese es, como digo, es algo sencillo, pero algo profundo a la vez, que no debemos de menospreciar. Entonces, quiero terminar con dos pasajes. El primero es uno de que viene en 1 Corintios 11, donde Pablo está hablando de la Santa Cena, la comunión. O sea, la comunión donde nos reunimos para compartir unos con otros. Y él dice ahí, por lo tanto, cualquiera que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. Así que cada uno debe examinarse a sí mismo antes de comer el pan y beber de la copa. Porque el que come y bebe, fíjense en esto, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Entonces, ¿qué es lo que Pablo dice aquí? Necesitamos discernir el cuerpo. Otra vez, no tenemos el derecho de rechazar a algunos o aceptar unos pocos y no hacer caso a los demás. Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Pues son palabras para advertirnos. Es como es una trampa donde Pablo no quiere que caigamos ahí. ¿Ok? La última viene en Efesios 4, donde tenemos un mandato y una obligación, por lo que dice el apóstol aquí. Es una obligación de crecer juntos, todos juntos. O sea, tenemos que fijarnos en los unos en los otros y ayudarnos los unos a los otros. Dice, empezando en versículo 11 de capítulo 4 de Efesios. Cristo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, estos son los dones que Cristo ha dado a su cuerpo. Esos 4 o 5 ministerios ahí. ¿Por qué los dio esos ministerios a la iglesia, a su cuerpo? Dice, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo,
O sea, todos nosotros tenemos una parte ahí. No dice que es el papel de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros hacer esa obra. Ellos tienen el trabajo de capacitar a todos para que todos hagan eso, de edificar el cuerpo de Cristo. Dice, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Entonces está hablando aquí de que tenemos que todos que crecer juntos. Luego dice, así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. O sea, está hablando aquí de una realidad que existe en el mundo, que hay gente que engaña, que no se mantiene en la doctrina sana de los apóstoles. Dice, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de unos pocos miembros. Algunos están leyendo ahí, no dice eso. Dice, según la actividad propia de cada miembro, no de unos pocos. ¿Ok? Entonces, cada miembro tiene una obligación de crecer primero, de crecer en su propia vida, de estudiar la palabra, de aprender de las cosas de Dios, pero también tenemos una obligación de crecer juntos, de apoyarnos los unos a los otros, de velar los unos por los otros. ¿Por qué? Porque somos una familia en Dios. No es muy complicado eso, ¿verdad? Entonces, la comunión que tenemos con Dios y en Dios, los unos con los otros, es algo que va a transformar nuestras vidas. Dios nos quiere usar para ayudar a nuestros hermanos a ser transformados, a a llegar a la madurez, a crecer en Él.